estoy muy agradecido por la invitación. Es un espacio agradable donde podemos hacer alguna discusión desde el punto de vista académico. Si tienen objeciones, dudas en relación a lo que se va a decir, pues no duden en plantearlas. Esto es un espacio, como les digo, abierto desde el punto de vista académico a la discusión. El tema surge como una obligación desde la medicina del deporte para enfocar el entrenamiento de fuerza en niños, derivado a una serie de mitos que uno escucha tanto en el árbol popular como en el mismo gremio de médicos o fisioterapeutas, que somos los que más estamos en contacto con este tipo de pacientes y con este tipo de preguntas de entrenamiento, qué tan pertinente puede ser el entrenamiento de fuerza en un niño. Basados en eso decidimos hacer una revisión más extensa posible en cuanto a lo que exista en la literatura. Realmente no encontramos un gran volumen, sí encontramos algo considerable, pero no un gran volumen de material, y basados en eso procuramos hacer un recuento histórico de qué sucedía, cuáles fueron sus mitos y de dónde parten dichos mitos, para poder tratar de desmentirlos o confirmarlos basado en lo que se haya publicado en la literatura científica. Entonces, en ese aspecto vamos a empezar considerando si es en serio pertinente o no que un niño haga un entrenamiento de fuerza. De ser el caso, de ser pertinente, qué tipo de entrenamiento debe ejecutar ese niño y en qué características se debe desenvolver, en qué ambiente se debe desenvolver ese niño para dicho entrenamiento. Entonces, basados en los criterios de esta asociación y teniendo en cuenta que consideran los preadolescentes a niños por debajo de los 11 años, niños por debajo de los 13 o adolescentes que logren estas edades hasta los 18 años, o clasificándolos por el Tanner, en Tanner 1 y 2 para este grupo y Tanner 3 y 4 para este grupo, podemos interpretar lo que existe en la literatura para saber qué era un preadolescente o qué era un muchacho adolescente. Entonces esos fueron los criterios que se tuvieron en cuenta durante la revisión, basados en lo planteado por esta asociación. Entonces tenemos que tener la fuerza como una cualidad física fundamental, es base para el movimiento. O sea, realmente cualquier movimiento requiere fuerza. Si usted tiene un bebé y ese bebé tiene que cargar, en un caso determinado, un biberón, pues debe ejecutar un desarrollo de fuerza desde el punto de vista muscular, un apalancamiento para poder hacer uso de dicho biberón. Entonces debemos ver esa fuerza como una cualidad básica. Si la enfocamos en el deporte es fundamental, ¿sí? De hecho, la depuración de la fuerza permite la depuración de la técnica, y eso en últimas tiene impactos en el rendimiento deportivo, ¿sí? Entonces lo vamos a ver desde esa perspectiva. Viéndolo desde el punto de vista físico, pues la fuerza logra modificar el estado de inercia de un cuerpo, acelerarlo, desacelerarlo, deformarlo, si es el caso, ¿sí? O puede verse como una expresión vectoral que tiene una magnitud, un sentido y una dirección, ¿sí? Entonces uno podría ver la fuerza desde todos estos puntos de vista, teniendo en cuenta los aspectos físicos de la misma. Cuando nos enfrentamos al sistema de palancas biológicos, pues ahí hay unas consideraciones que ahorita recalcaré para que lo tengamos en cuenta. Cuando uno va a medir fuerza, pues tiene en cuenta la fórmula, que es la fuerza igual a masa por aceleración. Si desglosamos esa fórmula, pues es muy sencillo, la masa la podemos expresar en kilogramos, la aceleración en metros por segundo al cuadrado, y eso pues lo expresamos en Newton, que es como finalmente vamos a calificar esa fuerza. Entonces, en estos sistemas de palancas biológicos, donde tenemos un órgano que genera una tensión generada o transmitida a través del tendón sobre una palanca para generar o no el vencimiento de esta resistencia que puede estar ubicada en cualquiera de estos puntos del apalancamiento, vamos a tener en cuenta que hay una tensión interna que genera un producto, que es lo que va a suceder en esta resistencia externa. Dependiendo de cuál sea el resultado de movimiento o no, se va a definir el tipo de contracción. Entonces tenemos contracciones denominadas isométricas, desde el punto de vista físico no es tan cierto, pero finalmente hay una generación de una fuerza interna que no superaría la resistencia externa y por ende no hay un movimiento. Es uno de los tipos de entrenamiento de fuerza que nosotros usamos
bastante, sobre todo en algunas fases de rehabilitación física. Está la acción concéntrica, que como el nombre lo define, hay un acercamiento de esa palanca o de esa resistencia, donde la tensión generada por el músculo es superior a la resistencia externa. Entonces en ese momento pues usted hace un acortamiento y definimos eso como una contracción concéntrica. Y está este tipo de contracción que es la contracción excéntrica, donde se genera una tensión también interna sobre este músculo que no logra vencer esa resistencia externa. Entonces sería este movimiento en este caso, la acción concéntrica, esto sería una acción excéntrica y esto sería una contracción isométrica. Tengo una tensión en mi músculo, pero no genero ningún movimiento. Y tenemos esta otra herramienta que es de la vida diaria, que hace parte de las cosas que se hacen en la vida diaria, en los movimientos de la vida diaria, que es el ciclo de estiramiento-acortamiento, que es simplemente lo que uno hace para mejorar su fuerza. Por ejemplo, voy a saltar, uno normalmente no salta así, baja y se impulsa. Esa acción de estiramiento, de ciclo de estiramiento-acortamiento, finalmente lo que está buscando es generar o almacenar una cantidad de energía potencial en los componentes elásticos del músculo, la titina, la aponeurosis, el tendón, ¿sí? Que finalmente cuando hace la fase de acortamiento se suelta como un resorte de un lapicero, cuando uno lo aprieta y lo suelta, y eso genera un movimiento más explosivo y un mayor desarrollo de la fuerza. Se aprovecha ese componente elástico del músculo. El ciclo de estiramiento-acortamiento, como lo pueden ver, se usa en la vida diaria, el niño lo está usando todo el tiempo y hace parte también de las herramientas que tenemos para hacer entrenamiento de fuerza en niños o en adultos. Aquí vemos en esta gráfica, para poder definir los tipos de fuerza, vamos a tratar de un esbozo general del tipo de fuerza. Existe la fuerza máxima, ¿sí? Entonces esta fuerza máxima o fuerza dinámica máxima es denominada así o extrapolada, digamos, en los libros de entrenamiento como una RM, una repetición máxima. ¿Qué quiere decir eso? Digamos que para yo ejecutar este movimiento de bíceps, si yo le pongo 30 kilos, por ejemplo, a esto, y voy a hacer este movimiento, solamente lo puedo hacer una vez. Si quiero intentarlo nuevamente, no es posible. Entonces yo defino que ese sería mi repetición máxima, ¿sí? La carga máxima con la que yo puedo hacer una sola repetición. Esa fuerza dinámica máxima, como ustedes ven en la gráfica, está ubicada en este punto en la flecha, fuerza dinámica máxima. Para entender la gráfica, vamos a ver que en el eje de las X está la contracción en centímetros por segundo y en el eje de las Y está la fuerza muscular medida en este caso en kilopuntos. Si ustedes ven, el pico de fuerza, la mayor tensión del músculo, el punto máximo de tensión del músculo, se da justo en la acción isométrica. Una vez usted vence esa acción isométrica y va a hacer, por ejemplo, una acción concéntrica, la fuerza cae. Y ese punto de acá, que está más o menos en esta ubicación en la gráfica, sería esa fuerza dinámica máxima o una RM, que a nosotros nos sirve como parámetro de control de intensidad. Si mi máximo son 20 kilos, si mi máximo son 20 kilos, yo quiero trabajar a un porcentaje de esos 20 kilos, entonces yo funciono basado en el control de cargas, basado en esta RM, o en esta fuerza dinámica máxima o una repetición máxima. Si ustedes ven en la gráfica que está sombreado, hay un punto donde se habla de la potencia máxima. Y esta potencia máxima, como pueden ver, está por debajo de lo que es la fuerza dinámica máxima. ¿Por qué hacemos en cuenta eso? La potencia vista con una carga en relación a una aceleración. ¿Por qué lo tenemos en cuenta? Porque la mayoría de los deportes, la mayoría de las actividades deportivas requieren de acciones de potencia. Y me explico, vamos a extrapolar esto al fútbol. Entonces, para que un muchacho haga un enganche y saque a un jugador, tiene que desarrollar mucha fuerza en muy poco tiempo, ¿sí? Para poder hacer eso, primero debe ejecutar el movimiento muy rápido, pero no puede tener una resistencia externa muy grande, si no, no lo podría ejecutar a alta velocidad. La mayoría de los gestos deportivos requieren precisamente de esa fuerza explosiva o de potencia, ¿sí? Ir a cabecear el balón, patearlo, lanzarlo con una raqueta, lanzar una bola en béisbol, batear esa bola, son acciones explosivas. Y este punto es crítico cuando nosotros queremos programar el entrenamiento
de un niño que en este caso practique alguna actividad deportiva. Vamos a ver esto que les mencionaba, la fuerza explosiva. Esto es en la Escuela Nacional del Deporte, el Coliseo Mundialista, en los Juegos Mundiales. Crossbot era el deporte que se estaba practicando, y pues yo quise tomar esta foto, o traer esta foto, es porque no quedó muy bien tomada, pero este muchacho va a lanzar la bola, este trata de detenerlo y intenta encestar o marcar un gol, que es como se denomina en ese deporte, intenta marcar un gol. Para poder hacer el lanzamiento, él requiere de una fuerza explosiva, debe ser muy explosivo en la ejecución del lanzamiento. Para que el otro intente interceptar ese lanzamiento, debe ser muy explosivo y generar mucha fuerza para generar un salto que pueda bloquear ese lanzamiento. Aquí vemos que esto se traduce en fuerza útil, ¿no? Fuerza que se aplica o fuerza aplicada, fuerza útil o fuerza aplicada, fuerza que se aplica a un gesto, en este caso a un gesto deportivo, ¿sí? Absolutamente entregable. Y otro importantísimo es la fuerza de resistencia. Cuando uno habla de resistencia en español, ¿sí? Hace referencia a que es la capacidad de realizar una actividad de forma repetitiva sin llegar a la fatiga. Eso sería la resistencia. Entonces la fuerza de resistencia sería esa capacidad de desarrollar ejecuciones de fuerza de forma repetitiva sin llegar a la fatiga. Lo que hace, por ejemplo, un corredor de fondo, un corredor que va a correr maratón, debe desarrollar fuerza para poder ejecutar el movimiento, porque el movimiento requiere fuerza, ¿sí? Pero lo va a hacer de forma repetitiva por más de 2 horas para poder completar la maratón, ¿sí? O lo que están haciendo estos niños en su vida diaria, columpiándose, ¿sí? Habrá otro niño empujando el columpio, este que está subiendo por la pared, el que se quiere bajar por las puertas, el que va a subir por las escaleras. Son trabajos de resistencia y de fuerza, o fuerza de resistencia, ¿sí? Lo que uno hace cuando va a mercar y pasa las bolsas del mercado al baúl del carro, ¿sí? Acciones repetitivas que deberían no generar una fatiga temprana, y eso también es entrenable. Esto es muchísimo más, digamos, vivencial diariamente, ¿no? Es más tangible, porque la vida depende más de eso: subir las gradas, bajar las gradas, abrir la puerta, cargar las bolsas del mercado, cargar los hijos, ¿sí? Es más de la vida diaria. Aunque la fuerza explosiva también es aplicable, y voy a salir un poquito sino hablar de otro grupo etario, que es el adulto mayor. Y por ejemplo, existen temores en el entrenamiento de fuerza del adulto mayor, y sobre todo el entrenamiento de fuerza explosiva del adulto mayor. Pero finalmente, lo que a uno le previene una caída es una acción explosiva. Entonces, si yo quiero prevenir caídas, debería entrenar al adulto mayor en fuerza explosiva. ¿Cómo lo vamos a entrenar? Eso tiene su paso a paso, pero sí, debería ser así. Debería entrenarse la fuerza explosiva, por ejemplo, en este caso, en el adulto mayor. O sea, no me gusta el tema, pero sí creo que es relevante considerar. O sea que el entrenamiento de fuerza está contextualizado en cualquier grupo etario, sea o no deportista. Es casi que irrelevante. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta ya eso, esa clasificación de la fuerza, teniendo en cuenta que es un aspecto físico y que viene a ser una condición fundamental en las cualidades físicas de una persona, vamos a centrarnos ya en lo que nosotros consideramos los mitos más relevantes. Y ustedes van a ver aquí que tenemos este primer ejemplo, que el niño se puede lesionar, que es, creo, la principal razón por la que las mamás a nosotros nos consultan y nos preguntan para que le digamos que no entrenen fuerza. ¿Sí? O sea, en la consulta nuestra nosotros vemos mucho la valoración preparticipativa, niños que van a iniciar alguna actividad deportiva, y lo primero que le dicen a la mamá uno es: ¿no es cierto que no puede entrenar fuerza porque se lesiona? Y la segunda que le dice, además, se queda pequeñito. Sí, esas son las dos cosas que de entrada le llega a la mamá o el papá a decirle a uno: no puede entrenar fuerza porque se lesiona o se queda pequeño. ¿Sí? Entonces, esos son los dos más importantes. Vuelve al niño lento, eso es más en el contexto deportivo y sobre todo deportes explosivos como el fútbol, ¿sí? Donde los papás temen que el niño haga entrenamiento de fuerza en un gimnasio porque el niño se va a poner lento, y si el niño es lento, pues no puede ser jugador de fútbol, ¿sí? Claro, un lateral lento pues no serviría. Un jugador de baloncesto que se desplace a muy poca velocidad poco serviría, ¿sí? Entonces, esa es más del niño de entrenamiento de fuerza. Y la otra, el otro mito, es que hormonalmente el niño no es maduro y pues no va a tener niveles de testosterona que sugiera un buen proceso de musculación, de ganancia de masa muscular, por ende un incremento del área de sección transversal del músculo que lleva consigo un incremento de la fuerza.
Y ahora vamos a ver cómo eso no es una limitante para el desarrollo de fuerza, siendo una realidad. ¿Sí? No es un limitante para el desarrollo de fuerza. Entonces vamos a centrar en el primero, que es que el entrenamiento de fuerza puede generar lesiones. Entonces esta fue la búsqueda más grande en este aspecto. Fue un poquito la más complicada, salvo un artículo que les voy a mostrar ahora, que es bastante viejito, que nos ayudó muchísimo a resolver una duda. Entonces, ¿dónde se puede lesionar el niño? Entonces aquí está la fisis, ¿no? Esa línea de crecimiento, punto muy débil y fácil lesionable en el hueso de un niño. El cartílago, que está en la articulación, ¿sí? Aquí tenemos esta fisis, es la que soporta estrés de compresión axial y estrés de cizallamiento, mientras que esta que está en estas apófisis son fisis que toleran más fuerzas de tracción, ¿sí? Este es el punto, por ejemplo, de lesión muy frecuente en deporte en niños, que es la apofisitis por tracción de la espina anterior de la tibia, o el Osgood-Schlatter, ¿sí? Acá está el síndrome Larsen-Johansson, que es en este punto, que es otra apofisitis por tracción. Hay otras más: codo, hombro, tobillo, un montón de apofisitis por tracción, sitios donde esa fisis se ve soportada por estrés repetitivo de tracción y que genera un proceso inflamatorio y dolor y mucha limitación funcional, que incluso nos obliga a retirar al niño por un tiempo mientras hacemos procesos de rehabilitación. Entonces, estos son los sitios que se van a lesionar, ¿sí? Uno puede tener dos tipos de lesiones: lesiones por sobrecarga o sobreuso, que llaman, sobrecarga es un mejor término, o lesiones agudas, ¿sí? En los niños es más difícil encontrar lesiones por sobrecarga, esta es una de las más frecuentes, y las lesiones agudas y más derivadas a traumas directos. Aquí tenemos ejemplos de esos deslizamientos artificiales, un ejemplo de una radiografía, corroborado acá en esta imagen, y pues después de un proceso de rehabilitación. Realmente son ejemplos extraídos de estos trabajos, que son los que reportan las lesiones, y ahorita vamos a ver cómo está eso desde el punto de vista estadístico. Esta es una gimnasta olímpica, ¿sí? También una fractura, es esta imagen expresando la lesión desde el punto de vista esquemático, también publicado acá. Aquí tenemos una fractura por aplastamiento de este niño. Este creo que también es gimnasta, si no estoy mal. Hay otro tipo de complicaciones que pueden verse abocadas en el entrenamiento de fuerza, y está reportado, de hecho está reportado esto, que es un caso reportado en el 2006 por una ratoanalisis que hizo un niño de 12 años, que incluso logró estar en falla renal, derivado de un trabajo de pliometría o de ciclo estiramiento-aportamiento. Pero cuando van a revisar qué tipo de entrenamiento es ese muchacho, pues ese muchacho hizo 250 repeticiones en una clase de educación física, de squat y salto, y pues hizo una ratoanalisis. Pues la carga de trabajo es inaceptable, ¿no? Ahora estaba hablando con los dos médicos que nos acompañaron a la sala, y yo decía que yo estudié en un colegio militar y a mí me hacían hacer esto, ¿sí? Más o menos era el número de repeticiones que nunca me pasó nada, o creo, no sé, ¿sí? Ni a mis compañeros hasta donde yo sé, pero es una salvajada, no tiene ningún sentido desde el punto de vista metodológico del entrenamiento, no tiene ningún sentido. Entonces, este niño, pues este caso fue reportado, es un reporte de caso que existe pues en la literatura. Todo nace con esta organización que trata de tener una muy buena voluntad al registrar el número de lesiones que se ocurren en un año en los Estados Unidos y que consultan el servicio de urgencias, a cualquier servicio de urgencias de ese país. Y ellos encontraron en el año 82, si no estoy mal, 82-81, encontraron este número de lesiones derivadas del entrenamiento de fuerza, 22.596 lesiones, que no es despreciable, ¿sí? En niños que participaban en algo que tuviera que levantar un peso entre los 8 y 19 años. ¿Cuál es el problema del registro? El problema del registro es que no dice cómo se lesionó, no dice qué se lesionó, no dice cuánto tiempo estaba entrenando cuando se lesionó, no dice cuánto tiempo de entrenamiento previo tenía hasta la aparición de la lesión. Entonces queda uno con una falsa percepción de unos datos enormes, de lesiones, una cantidad de lesiones enorme, ¿sí? De 22.596. Entonces, basado en eso, la Academia de Pediatría de los Estados Unidos en el 83 considera en su position statement en ese momento que no era pertinente entrenar fuerza
niños. ¿Sí? De ahí surge. No, ojo, los niños se lesionan si levantan peso. Y ahí queda. ¿Sí? Pero pues evidentemente hay gente curiosa y que le cabe mucho la duda y trató de resolver eso. Tenemos estos datos en actividades deportivas: 1.576 lesiones en un año en los Estados Unidos, 19% son derivadas del fútbol americano, 15% del baloncesto, 20% del soccer, deportes de contacto, la mayoría de lesiones traumáticas, y solo el 0.7% están digamos, asociadas a un entrenamiento de fuerza, a una sesión de entrenamiento de fuerza, 0.7%. O sea, en esto nos indica que probablemente podría ser más riesgoso en cuanto a lesiones jugar fútbol que hacer un trabajo de entrenamiento de fuerza con pesas en un niño. ¿Sí? Dependiendo de las condiciones, y vamos a ver qué condiciones son. Pero eso podría eventualmente llevarlo a uno a pensar en eso, y lo pone a uno a reflexionar. ¿Realmente es tan peligroso hacerlo? Perder esa cualidad física tan importante y fundamental a un riesgo de lesión tan bajo, que parecería que no, dudaría uno en hacer esa afirmación. Se reportan más o menos 1.4 millones de lesiones en deportes de conjunto, 2.4 lesiones por cada 1.000 expuestos es en promedio. El fútbol americano tiene 4.39 por cada 1.000 expuestos, y el entrenamiento de fuerza está más o menos asociado, está igual pues, que lo que expresa el promedio de lesiones, 2.4 por cada 1.000 expuestos. Realmente no es tan importante. La mayor parte de las lesiones reportadas cuando se registra el tipo de lesión por el entrenamiento de fuerza es el dolor lumbar, cerca del 50%. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuáles son las causas del dolor lumbar? Y ahí abrimos otro capítulo. ¿Sí? Y eso sería para otra charla. Causas de dolor lumbar. Existen una infinidad de razones por las que uno le puede doler la espalda, pero vamos a centrar en las más frecuentes, en lo que uno más esperaría. Una, creo yo, es de lo más relevante, la técnica de ejecución del movimiento. ¿Sí? Eso es fundamental, la técnica de ejecución del movimiento. Dos, sería la carga con la que se ejecutó ese movimiento, ¿no es cierto? Pero entonces eso ya no tomaría tanta importancia si nos centramos en cómo se puede hacer ese movimiento. Para yo mejorar la técnica tengo que tener dos condiciones fundamentales. Primero, que el movimiento haya sido aprendido, ¿sí? Y segundo, que yo pueda generar el rango de movimiento adecuado. Si yo tengo retracciones en mi tendón de Aquiles y quiero hacer una sentadilla profunda, difícilmente la voy a poder hacer, porque la retracción no me lo va a permitir. Si tengo retracciones en el iliopsoas, muy seguramente voy a llevar todo el tronco hacia adelante haciendo la ejecución. Si tengo retracciones en los isquiotibiales, difícilmente voy a poder bajar, y voy a empezar a hacer una serie de compensaciones que en últimas terminan forzando el cuadrado lumbar, que va a doler. ¿Sí? Entonces esas serían como las causas más relevantes, o digamos más frecuentes, no más relevantes, más frecuentes en dolor lumbar. O sea que uno podría disminuir estas lesiones si tiene en cuenta todos esos aspectos, que de hecho lo vamos a ver más adelante, es como debe hacerse un entrenamiento de fuerza en un niño o incluso en un adulto. Por ejemplo, a mí no me enseñaron a hacer una sentadilla de niño, y yo voy al gimnasio y me da una pena enorme hacerla, porque en serio está muy mal hecha. Es una cosa que uno debe enseñárselo desde pequeño. Yo intento hacer una sentadilla y me duele la espalda. No es culpa del peso, no es que el entrenamiento de fuerza sea malo, es que mi movimiento es inadecuado, mi técnica es inadecuada. ¿Sí? Y eso es una piedra angular, pienso yo, del entrenamiento del niño. Y existe en el 89, creo que es eso sí, en el 89, este reporte de un niño muerto haciendo un press de press banca con el pecho, y se le cae la barra encima. Pues es un accidente, primero. Segundo, pues un niño no puede estar solo haciendo ese tipo de ejercicios, y en el reporte, cuando uno lo lee, pues narran la historia, y si efectivamente el niño estaba solo en un gimnasio y intentó hacer eso y eso se le fue encima. Es un accidente que puede suceder y que puede ser prevenible. Entonces encontramos este trabajo adaptado de Meyer, ¿sí? Donde él recopiló una serie de artículos publicados en los preadolescentes, en los niños y en muchachos adolescentes. Ustedes ven aquí en las columnas pues el autor, el año de publicación, los participantes del entrenamiento de fuerza, el tipo de ejercicio que se ejecutó, pues si fue máquinas, peso libre, bueno, el tipo de ejercicio que pudieron hacer en ese momento, la duración en semanas de dicho entrenamiento y el número de lesiones
presentadas en esa intervención, ¿no? Entonces vamos a ver que interesante, aquí se encontró una lesión de 18 niños en 14 semanas de exposición. Luego vemos acá, en el 97, 52 participantes, 12 semanas de intervención, pesos libres y máquinas, una lesión. Y ese otro que lo vamos a ver más adelante, 27 niños, pesos libres, 21 meses, una sola lesión. Ninguna de estas lesiones requirió ni siquiera un proceso de fisioterapia. Resolvió después de la sesión. La siguiente sesión tenía el problema asociados a dolores musculares. 3 sesiones en total, tenemos 3 lesiones en total en nuestros reportes, 200 semanas de exposición, 502 participantes en un total de 19 estudios. Entonces a uno le decía, esto de pronto nos da como tranquilidad y efectivamente podemos hacer entrenamiento de estos niños y podríamos implementarlo dentro de los programas de acondicionamiento físico. En adolescentes, 0 lesionados, 0 lesionados, 62 semanas de intervención en total en todos los trabajos, 260 sujetos dentro de las intervenciones, 7 estudios en total reportados. Entonces, de pronto, eso de las lesiones pareciera ser un mito, ¿sí? Y no parece ser más peligroso que otro tipo de actividad. Vamos al siguiente punto, que es que afecta desfavorablemente el crecimiento del niño. Y este sí es muy llamativo, ¿sí? Porque todo nace en un trabajo publicado en el 64 en el Japón, Kato y su colaborador Ishiko, ¿sí? Que encontraron que había niños que estaban frecuentemente expuestos a levantar cargas muy altas, pesos muy pesados, y que esos niños, en comparación a la población general del Japón, eran más bajos. Curiosamente eran niños trabajadores, ¿sí? Y aquí tenemos una cantidad de variables de confusión no controladas para poder haber sacado esa conclusión. Si es un niño trabajador, es un niño esclavo, ¿sí? Las condiciones de ese niño, pues supongo o asumimos nosotros, de pronto no son las mejores. Seguramente su alimentación no será la mejor, su sueño no será el mejor, su descanso no será el mejor, y pues estaría expuesto a jornadas laborales a las cuales no debería estar expuesto un niño. Publicado en 1964, me costó muchísimo encontrarlo, por ahí lo encontré, alguien lo había escaneado, mal escaneado, esta máquina, de hecho, el trabajo fue difícil, pero lo encontré. Sí, y efectivamente esas son las características de la población. Uno no puede sacar una conclusión de esas de un estudio así. No puede ser. Puede que digamos que incluso sea cierto la afirmación, pero de ese estudio usted no podría haber sacado esa conclusión. Y basados en este trabajo, de ahí en adelante, todos pensamos que estos niños sí iban a quedar chiquitos si hacían entrenamiento de fuerza. Pues muchos curiosos decidieron buscar si encontraban ese mismo patrón de comportamiento. Aquí traigo uno de los más importantes, Sadares en el 2001, con 27 niños, ya habíamos hablado que eran 21 meses de entrenamiento de fuerza en pesos libres y máquinas, ¿sí? Niños entre los 9 y 10 años en un programa de entrenamiento de fuerza. 3 veces a la semana hacía intervención de dicho entrenamiento. Pues él encontró que en promedio había 9.7 centímetros de incremento en estos 21 meses, separándolos por grupo etario de los niños, pues el crecimiento ni era por encima ni era por debajo del esperado para el desarrollo del crecimiento y desarrollo de ese muchacho. No afectaba el crecimiento, crecía lo que tenía que crecer para la edad que tenía, punto. Entonces, piensa uno, hay más trabajos, quise traer solamente este, pero piensa uno que efectivamente esto es muy dudoso. O sea, sacar esa conclusión pues, le genera a uno altas posibilidades de duda al respecto, ¿no? Entonces uno tiene que ser muy cauteloso cuando va a sacar conclusiones en los trabajos, porque hacer una afirmación de tal tipo pues generó un retraso en el entrenamiento de fuerza de muchos niños, muchas generaciones, que finalmente, incluso como vamos a ver más adelante, tiene implicaciones en salud. No solamente el rendimiento deportivo, sino tiene implicaciones en salud. Entonces debe ser uno muy cauteloso al sacar ese tipo de conclusiones. Vuelve al lineamiento. Eso pues sí es mucho más en el ámbito del deporte, pero es más relevante para un niño deportista que un niño que no lo es. Aquí vamos a ver esta gráfica que es clásica, fuerza en newton versus velocidad de ejecución del movimiento, y evidentemente conforme yo incremento la fuerza, pues menor será la velocidad, ¿sí? Y eso es importante, porque uno de los principios del entrenamiento es que el entrenamiento es altamente específico.
Si yo entreno algo, ese algo mejoro y no mejoro otra cosa. Y eso es lo que a uno lo lleva a pensar por qué un corredor de 100 metros planos es corredor de 100 y no de maratón. ¿Sí? Porque su entrenamiento es altamente específico y sus adaptaciones son altamente específicas al estímulo generado. Si yo genero estímulos de este tipo, genero unas adaptaciones. Si genero estímulos en esta zona, genero otras, y si genero estímulos en esta zona, genero otras. ¿Sí? Son adaptaciones completamente diferentes. Si yo quiero entrenar fuerza máxima y me quiero volver muy musculoso, muy seguramente tiro para acá. ¿Qué pasa cuando usted llama a alguien muy musculoso en un gimnasio? Hagan el ejercicio, está de espalda. Pedro, entonces Pedro está de espalda, es así grande. Pedro, y Pedro se ve como así. Es muy lento. Su entrenamiento es para musculación, no es para ganar velocidad. Porque la velocidad depende de 1.000.000 de cosas. Depende del ángulo de inclinación de la fibra, depende de la isoforma de la cabeza pesada de la miosina, depende de la coordinación intra e intermuscular, depende de la frecuencia de disparo en la placa neuromuscular, depende de la manipulación del calcio, de un montón de cosas. ¿Sí? Y eso hay que entrenarlo. Si usted está haciendo ese tipo de entrenamiento, pues no va a ser veloz. Probablemente muy fuerte y probablemente muy grande. Si tiene la contextura para hacer así, yo quisiera trabajar en esto, pues no sería Arnold Schwarzenegger. Si quisiera, no podría hacerlo. ¿Sí? Entonces, este entrenamiento puede volver un niño lento. Podría volverlo lento. Si yo quiero entrenar para ser fondista, quiero ser un corredor de maratón, pues seguramente yo me iría por acá. Poca resistencia, más número de repeticiones, probablemente eso me va a permitir ejecutar tareas sin llegar a la fatiga y poder correr una carrera. Finalmente la carrera requiere de fuerza. ¿Sí? Si yo quiero ser explosivo, probablemente estaré en el intermedio de ellos dos. Y para eso sí tiene que ser uno más fino en la prescripción del ejercicio. Entonces existe una serie de herramientas. Nosotros estamos utilizando actualmente un encoder lineal que lo que mide es la velocidad de ejecución del movimiento, y la velocidad es una variable que tradicionalmente en el entrenamiento de fuerza se ha olvidado usar, o sea, no se ha querido implementar para hacer la prescripción. Y hay muy buenos trabajos, sobre todo de González Vadillo, que es un tipo que sabe mucho de fuerza en español, que muestra cómo la velocidad sí tiene una muy buena relación en el tipo de estímulo que usted está generando y por ende de la adaptación al entrenamiento que va a producir, ¿no? Entonces, este es el equipo, esto es la marca, ¿sí? Este es pues esto está conectado a un ordenador, esto va a este decodificador de la señal, y este finalmente es el equipo. Este equipo, ustedes ven aquí en esta zona, eso es una cuerdita que hay que mover con muchísimo cuidado, ya me he tirado dos, que se amarra a la barra. En este caso tiene que ser lineal el movimiento, ahí no hay otra opción porque el equipo no nos permite sino evaluar eso, ¿sí? Una de sus limitantes. Y le pedimos al sujeto que ejecute una serie de movimientos, en este caso sentadilla profunda. Nosotros vamos registrando la carga que le estamos colocando y en ese tiempo vemos la potencia y vemos la velocidad de ejecución. Este punto de intersección es el punto donde él más carga hace a la mejor velocidad posible. Si no, después la velocidad empieza a caer. Y si yo quiero ser muy explosivo, trato de ponerlo en esta zona de entrenamiento. Y esa es la primera fase de la evaluación. O sea, yo le ubico cuánto es el peso. No como en el gimnasio, haga 3 series de 20 con eso. Nada, lo que salga. No, tratamos de ubicarle el peso en su mejor fuerza explosiva o donde tenga la mayor tasa de desarrollo de fuerza. Aquí. Y luego en el siguiente test le pedimos que haga una serie de repeticiones con esa pesa hasta ver cuándo esta velocidad cae. Si cayó a la tercera repetición, él tiene que hacer series de 3 repeticiones. Si le cayó a la sexta, él tiene que hacer 3 series de 6 repeticiones. Y lo ponemos a entrenar en fuerza explosiva, que es un movimiento absolutamente funcional y que es extrapolable a muchas actividades deportivas para poder hacer ese entrenamiento. Y evitaríamos que ese jovencito que viene a la consulta y que está preocupado porque el entrenamiento de fuerza lo va a volver lento, pues nosotros podemos ofrecer una herramienta que es más bien sencilla, que permite a uno cuantificar su carga y definir su zona de entrenamiento en fuerzas. Eso es lo que básicamente hacemos. ¿Tiene limitaciones? Claro. Esto es un solo método. Yo no puedo hacerlo en un gesto de pateo, por ejemplo. Sería muy interesante no poder hacerlo así. ¿Sí? Entonces ellos están diseñando, los diseñadores de este dispositivo están tratando de hacer eso inalámbrico.
con sensores, para que uno pueda hacer movimientos angulares diferentes. Entonces uno pudiese medir, por ejemplo, en el gesto de patear, lanzar, pegar una raqueta, lanzar, una cosa mucho más interesante. Pero por ahora tenemos solamente esto. Y como es un movimiento tan funcional, pues es algo que utilizamos mucho, este tipo de ejercicio en la evaluación. Pueden hacerse muchos más, ¿no? Entonces, depende de cómo entrene la fuerza, ¿sí? Depende de cómo yo entrene la fuerza y para qué quiero la fuerza, pues yo voy a poner al muchacho a hacer unas repeticiones con unos pesos determinados y a unas velocidades determinadas. Si yo quiero ganar simplemente fuerza y no ser muy explosivo, ¿sí? Depende si es novato, intermedio o avanzado, pues yo procuro en algún momento llevarlo a cargas muy altas. Miren, el 70 al 85% de una repetición máxima o de su fuerza dinámica máxima. ¿Sí? En este caso, para ganar fuerza, tendría que llegar hasta este punto. Aquí habla de 3 series, 6 a 10 repeticiones, pero digamos que eso es como una visión general. Uno pudiese individualizar también con el equipo cuántas repeticiones, cuántas series debería ejecutar este sujeto. La velocidad no tiene que ser tan alta, porque el objetivo en este caso es otro: ganar masa muscular o ganar fuerza, como por ejemplo la gente de powerlifting. ¿Se han visto el entrenamiento de powerlifting? Es gente muy grande que levanta pesos muy pesados. Eso lo sacan en ESPN, moviendo llantas, lanzando balones, tipos gigantes haciendo eso. Ellos realmente son muy fuertes pero muy poco explosivos. O sea, si yo a ellos les pido que vaya y me compita en un levantamiento olímpico, en unos Juegos Olímpicos, si yo voy a hacer clasificar, pero no podría ganarle a un entrenado en levantamiento olímpico que es muchísimo más explosivo pero menos fuerte. ¿Sí? Por el gesto técnico en la ejecución, en el arranque y el envión que tiene pues, ese tipo de competición. Si yo quiero ser más potente, pues miren que básicamente los porcentajes caen del RM o de la fuerza dinámica máxima, pero lo que uno sí se enfatizaría sería en la velocidad de ejecución del movimiento. Entonces ahí vemos que el entrenamiento definitivamente es altamente específico, y si yo quiero entrenar a alguien para que sea explosivo, pues simplemente lo ordeno en este esquema y ese muchacho no se va a volver lento. Y podríamos tumbar parcialmente ese mito, porque depende de cómo lo entrenen, si es cierto que lo puede volver lento o no. Entonces para eso hay que buscar sitios y gente que sepa de ese entrenamiento, porque si no, en serio sí puede generar problemas desde el punto de vista del rendimiento. Y la inmadurez hormonal como limitante para el desarrollo de fuerza. Y para eso traje esta gráfica que es clásica, es una modificación de la gráfica original. Esto lo modificó el doctor Mauricio Serrato en su libro. Ustedes ven el tiempo en semanas en el eje de las X y el progreso de la fuerza en el eje de la Y. ¿Sí? Entonces en negrito está la fuerza. ¿Sí? Esas adaptaciones neuronales, que es una de las variables que van a influir en este proceso de desarrollo de fuerza, que es la coordinación intermuscular, toma mucho más relevancia incluso al inicio del entrenamiento. Y la hipertrofia, o la hipertrofia no es un término adecuado. La musculación, ¿sí? Tarda un poco más en lograr. Por eso cuando usted va al gimnasio por primera vez y quiere entrenar fuerza, usted nota que en la tercera o cuarta semana ya es más fuerte. Pero se ve el espejo y todavía no ve lo que quiere. ¿Sí? Pero es más fuerte. ¿Sí? Es más fuerte porque ganó adaptaciones neuronales. La musculación tarda un poco más. ¿Por qué traigo eso a colación? Porque el niño, si bien es cierto no tiene una madurez hormonal que le permita generar un proceso de musculación, sí tiene una posibilidad de hacer adaptaciones neuromusculares. Y esas adaptaciones neuromusculares definitivamente le van a permitir desarrollar fuerza. O sea que decir que esa inmadurez es el criterio para excluir a un niño en entrenamiento de fuerza, pues no cabe dentro de la perspectiva de la fisiología. No cabe. Si usted pone esteroides, por ejemplo acá, esta fuerza incrementaría un poco, esta masa muscular incrementaría un poco más, por ejemplo, la gente que hace eso para musculación. Pero la fuerza no se gana mucho, porque la fuerza no depende exclusivamente del área de sección transversal del músculo. Es una sola variable que esa fuerza. Entonces aquí vemos cómo podríamos parcialmente identificar ese aspecto. Incluso hay algunos trabajos que muestran un incremento entre el 30 y el 70% de la masa muscular en esos niños, que es superior, 30 al 70%, al propio del desarrollo por la edad de ese niño. ¿Sí? Claro, porque habría que tener en consideración eso. Claro, si yo mido un niño hoy y lo mido en 6 meses, pues el niño debe tener más fuerza, debe tener más masa muscular porque el niño ha crecido. ¿Sí? Pero, digamos, se sale entre un 30 y un 70% de ese esperado
cuando un niño hace entrenamiento de fuerza, o sea que realmente sí hace incluso musculación, ¿sí? 30 para los niños que son preadolescentes, digamos, y 70% para los adolescentes que, digamos, tienen una condición hormonal que les favorece más a ese proceso de musculación. Y no, aclaro por qué digo musculación, es que cuando uno habla de hipertrofia, habla de una sola de las cosas que sucede con el entrenamiento de fuerza. Tradicionalmente a uno le enseñan en la fisiología básica de la universidad que el músculo solo se hipertrofia y no genera hiperplasia, y eso no es de todo cierto. Si hay hiperplasia, hay una célula satélite en la lámina basal de esa célula muscular que se puede diferenciar en músculo, y eso sería hiperplasia, y hace parte también de las adaptaciones del entrenamiento. No es muy importante, es muy poco, pero sí sucede. O sea que hablar solo de hipertrofia no es tan cierto. Por eso preferimos el término de musculación, que abarcaría, digamos, los dos contextos. Entonces, ¿cómo entrenar la fuerza? ¿Sí? Como hablamos, el entrenamiento debe ser altamente específico, depende de la condición del niño y de los objetivos que tenga trazado ese niño, ¿sí? Depende del tipo de fibra reclutada. Si recluto fibra rápida, se entrenará rápidas; si recluto fibra lenta, entrenará lentas; si recluto intermedias, pues son las intermedias, las adaptadas. Debe tener una progresión en la carga. Acuérdense que uno de los principios del entrenamiento es que usted genera una sobrecarga para generar una compensación. Yo tengo una carga y genero una compensación. Si yo lo dejo ahí y no aumento la carga, pues el cuerpo entra en una zona de confort y no va a generar más adaptaciones. Y es una de las razones por las que la gente abandona los gimnasios, ¿no? Es que eso se volvió monótono, yo no vi que mejoré, y mejor no porque no sirvió. Probablemente no tuvo una muy buena progresión del entrenamiento, aplicable a fuerza, resistencia cardiovascular, flexibilidad, lo que se quiera. Aplicable al principio a cualquiera de las cualidades físicas. Entonces debe tener una progresión. Incluso se puede empezar desde los 6 años, incluso hasta los 5 años puede empezar a hacer entrenamiento de fuerza. ¿Cómo lo va a hacer? Pues ahorita vamos a ver cómo lo va a hacer en un niño de 5 años, pero incluso ahí. Que son más o menos cuando uno empieza a diferenciar los niños en alguna actividad deportiva, ¿no? Como el fútbol, el baloncesto, el tenis, la gimnasia, realmente por ahí es donde se están diferenciando. El ejercicio debe ser supervisado y debe ser seguro. El ambiente tiene que ser seguro. El niño tiene que estar supervisado. Ustedes ven aquí a alguien que le está enseñando en técnica cómo debe colocar la angulación de la pelvis, con relación al fémur, cómo está la pierna, cómo están los tobillos, la alineación con relación a los hombros, cómo debe agarrar la barra, cómo está la espalda, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer el que supervisa. Debe estar supervisando que esa ejecución sea limpia, que sea adecuada y que la haga en un ambiente seguro, ¿sí? Entonces, antes de empezar un entrenamiento de fuerza, lo primero que uno debe hacer es primero asegurar que el sitio sea seguro, y una vez seguro, explicarle al niño cómo el sitio es seguro, ¿sí? Porque eso tiene que ser de esa manera, o si no pueden presentarse accidentes. ¿Con qué fin? Con evitar ese tipo de errores, ¿sí? Que definitivamente generarían estrés en algunas estructuras de forma repetitiva y puede llevarlo uno a una lesión deportiva por una inadecuada ejecución de la técnica. Vamos a ver el volumen de trabajo, que es el número de repeticiones por las series ejecutadas. Más o menos uno esperaría que un niño esté ejecutando más o menos unas 12 repeticiones entre 1 y 3 series por cada ejercicio, y que no superen los 10 ejercicios en cada sesión, entre 6 y 10 ejercicios por cada sesión. No se necesita hacer más. Entonces el volumen de trabajo puede estar más o menos enmarcado. Esto es muy general, habría que individualizarlo, pero más o menos estaría en este contexto. Aquí vemos haciendo nominadas un niño. Yo no me levanto así, este es un niño y se levanta tranquilamente, sin problema. No hay ninguna limitación para hacer este entrenamiento. La intensidad. Algunos autores, como González Bahillo, dice que no vale la pena medir una RM, o sea, una repetición máxima, por el riesgo de lesión en esa ejecución. Realmente no hay trabajos que muestren que incremente el número de lesiones buscando una repetición máxima. Entonces hay otros autores que dicen que no, que uno sí podría hacer una repetición máxima y basado en ese 100, calcular el porcentaje según lo que usted quiera entrenar, ¿no? Basado en ese 100. El dispositivo de T-Force, el encoder lineal, tiene unas fórmulas que muestran, digamos, un chi cuadrado de 0,94, si no estoy mal, en relación a la estimación de su repetición máxima con cargas submáximas. Pero eso es hecho en bomberos.
¿sí? El trabajo se ha hecho en bomberos, entonces uno no podría ponerse a extrapolar que eso es igual a niños, que eso es igual a gente que no es bombero, que es igual al que levantador de pesa, que es igual al futbolista, porque cometemos el mismo error del 64 en Japón, no podríamos extrapolar eso, ¿sí? Entonces a mí realmente no me preocupa tanto, en la medida que el niño ya tenga una buena técnica, buscar una ARN. Realmente no me parece tan preocupante, pareciera que en serio no aumenta el riesgo de lesión a medida que la ejecución sea limpia y adecuada. Pero González Reyes sí habla de una cosa que se llama el carácter del esfuerzo, que tiene es una muy buena forma de medir la intensidad, pero de forma subjetiva. Entonces uno le dice a la persona que él procura arrancar con bajos caracteres del esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Que la percepción del esfuerzo no sea muy alta. ¿Y cómo es eso? Yo le digo al niño, necesito que tú me hagas 10 a 12 repeticiones, pero yo quiero que con ese peso que tú me estás haciendo 12 repeticiones, tengas la percepción de que pudieras hacer 25. De esas 25 me vas a hacer 12. ¿Sí? Si yo quiero ir aumentando el carácter del esfuerzo, simplemente me voy acercando a ese 100 del número de repeticiones, 100% del número de repeticiones. Entonces, ahora quiero que me haga 8 de 12 posibles. ¿Sí? Entonces ya se está acercando a una carga mayor y en la curva de velocidad-fuerza, pues estaría acá abajo. ¿Sí? Entonces, ese carácter del esfuerzo es una muy buena herramienta con la que uno puede jugar en el entrenamiento para estar estimando la zona de entrenamiento en la que se encuentra ese muchacho y garantizar de cierta forma que esté o que los resultados de ese entrenamiento sean lo que nosotros queramos que se dé. La progresión de la carga, fundamental. ¿Cómo uno progresa la carga? Entonces, la progresión de la carga es primero el número de series. Arranca con una serie, 2 series, 3 series. Hay algunos estudios que dicen, la mayoría de los trabajos hablan, que una repetición es menos bueno que tener 2. Y 2 es menos bueno que hacer 3. Pero 4 no es mejor que 3. Entonces, yo soy de los partidarios de que las series deben ser máximo 3. 3 series, no más. ¿Sí? La mayoría de los trabajos muestra eso. Entonces, ¿para qué hacer 4? Generar una fatiga innecesaria, puede ser, y además de eso, ocupa tiempo. Más bien ese tiempo dedíquelo a otro ejercicio, a otra cosa que se quiera entrenar. Entonces, yo pensaría que 3, y eso es aplicable no solo en niños, ¿no? En general, adultos, 3 series de ese ejercicio a ejecutar. Porque en la mayoría de gimnasios le dicen uno haga 4 series, ¿no? No sé, los que van al gimnasio dicen 4 series de tanto. Pero ¿por qué 4? ¿No? La pregunta es ¿por qué 4? Pues lo que yo he encontrado es que 3 es suficiente. Número de repeticiones, bueno, eso depende del carácter del esfuerzo, depende de lo que yo quiera en el entrenamiento, pero lo siguiente en progresar es el número de repeticiones. ¿Sí? Luego, el incremento de la resistencia. Ese incremento de la resistencia debe ser alrededor del 10% de la resistencia que usted colocó previamente. ¿Sí? Y no debe ser manipulada en un tiempo menor de una semana. No debería ser manipulada en un tiempo menor de una semana. Y digo alrededor del 10% porque con los dispositivos en el gimnasio, por las características de los pesos, a veces es difícil que sea el 10%, a veces un poco más o un poco menos, porque no le da las barras o los discos, ¿sí? No alcanzaría a cuantificar exactamente ese 10%. Y cuando usted aumenta la resistencia, como consecuencia va a tener que tener un número de repeticiones menor. Eso lo trae consigo. Más resistencia, pues menos repeticiones puedo ejecutar. La frecuencia, 2 a 3 veces por semana. En adultos pueden ser más, en niños no hay trabajos que sugieran más. No sabemos si es malo, lo que pasa es que lo sabemos, entonces pues sabemos que 3 está bien. Entonces, como 3 ya sabemos que no nos lesionan, que no nos vuelven chiquitos, ¿no? Entonces dejémoslo con 3. Habría que ver qué pasa si hacemos 4, si hacemos 5, no sé. ¿Sí? No he encontrado protocolos que sugieran eso. ¿Bien? Pero con 3 sesiones es suficiente, pero menos de 2, o sea, una sola vez a la semana, no es suficiente. Una sola vez. Y eso es aplicable también para todos nosotros. O sea, el nivel de fuerza una vez a la semana, eso es insuficiente. Y el mínimo son 2, ojalá 3 como mínimo de entrenamiento de fuerza. Y aquí vemos un niño que están los niños que están ejecutando movimientos. Mire aquí, por ejemplo, están ayudándose con el balón, la niña de atrás, para hacer adecuado la técnica. Y está con un palito, no debe pesar nada. La idea es que estos entrenamientos de fuerza no sean consecutivos, ojalá interdiarios, dando un tiempo de descanso. La recuperación es tan importante como la carga de entrenamiento. Debe haberse unas pausas de recuperación. Lo que uno encuentra en la mayoría de los trabajos es que si usted hace trabajos de mucha carga, pues la fatiga es mayor
y por lo tanto debe dar más tiempo de recuperación entre serie y serie o entre ejercicio y ejercicio, más o menos 2 o 3 minutos dependiendo de qué tan alta sea la carga de trabajo. Si los trabajos son de circuito, de cargas muy bajas, trabajos de fuerza de resistencia, pues usted sí puede dar recuperaciones de 30 segundos o un minuto, mucho más cortas, ¿no? Aquí ese es un ejemplo real, un niño de 15 años del Deportivo Cali haciendo en este caso estamos haciendo una prueba de T-Force, ¿sí? Buscando su RN, no se lesionó. No se ha lesionado. ¿Qué tipo de ejercicios? Aquí vemos pues la sentadilla, vemos esta es una media sentadilla, ¿sí? Con carga o sin carga. Vemos aquí algo con una barra, siempre enfatizando en la técnica de ejecución. Si este muchacho tuviera retracciones acá en la región del Aquiles, pues seguramente estaría en puntos para poder ejecutar la tarea. Sentadilla completa, media sentadilla, aquí sin carga, una sentadilla completa. Hay gente que teme realizar sentadilla profunda por lesión de la rodilla. Si usted ejecuta bien la tarea, realmente no tendría por qué. Flexiones de brazo. Estos que ustedes ven aquí son ayudas que uno puede utilizar, mucho lo hace la gente en fisioterapia, ¿sí? Que es generar un teratubo, una banda alrededor para obligar al niño que abra las piernas y no haga unas posiciones inadecuadas. Aquí tenemos un ejemplo, pero pues hay más. Aquí está haciendo un niño con un press de banca, pues probablemente estamos empezando el entrenamiento de fuerza y el niño puede hacer un press de banca, pero lo hace con unas resistencias elásticas muy fácil de ejecutar. Estas dominadas, que son bastante difíciles. Trabajos de estabilización lumbopélvica. Aquí me quiero detener un poquito, porque los trabajos de estabilización lumbopélvica son fundamentales. El core es esta zona central y que uno debe visualizar como un cubo, la pared abdominal, lumbar, oblicuos, diafragma, piso pélvico. ¿Sí? Es el punto donde nace la fuerza y de donde se va a distribuir hacia las cadenas musculares y poder ejecutar un apalancamiento para un movimiento. ¿Bien? O sea que esa zona central debe ser muy fuerte y estable, muy fuerte y estable. Lo primero que yo haría en un programa de entrenamiento de fuerza es enfocarme, niño o adulto, no importa, es enfocarme en esto. Esto me parece a mí es la piedra angular del entrenamiento, no solo de fuerza, sino en general. ¿Sí? Si yo quiero montar bicicleta porque tengo un grupo de amigos que me salen a montar bicicleta los viernes y se van para Pance y no sé qué. Entonces, yo quiero montar bicicleta. Y yo me monto en la bicicleta y yo tengo inestabilidad y debilidad en esa zona central. Muy seguramente mi pedaleo va a generar eso. No voy a ser como un ciclista del Tour de Francia que uno los ve de atrás y se moverá la bicicleta, pero esta zona es quietita, derechita. Entonces, si yo me pongo a hacer este movimiento de forma repetitiva, muy probablemente me va a llevar a lesiones. O quiero salir a correr, entonces voy a empezar a correr en el Parque del Ingenio y empiezo a correr, y eso nos da de comer muchísimo porque llegan lesionados cuando van a correr, ¿sí? Entonces eso nos da de comer, eso y el TRX y el Parque de la Salud. ¿Sí? Yo como por eso. Entonces esos sitios donde usted no tiene una muy buena preparación, la estructura donde está haciendo el ejercicio no es muy adecuada, pues muy seguramente lo va a llevar a sobrecargas en algunas estructuras que lo van a llevar a lesionarse. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos primero? Estabilizar a este muchacho acá, o a la persona en general. Estabilizarle, fortalecerle y estabilizarlo. Como yo soy inestable, voy a ver el glúteo medio terrible. Entonces, como yo quiero estabilizarme ese glúteo medio y soy muy inestable, la forma más estable de ejecutar el ejercicio es acostado. Entonces, cuando uno está muy inestable, arranque ejercicios acostado. Enséñele a estabilizar toda la región central acostadita. Una vez usted notó que esa persona ya es estable, ahora sí, pongámoslo de pie. Cuando lo ponemos de pie, tenemos dos alternativas: estático o dinámico, y la segunda, estable o inestable. ¿Sí? En esos dos parámetros. Entonces, cuando uno se pone de pie, hace ejercicios en posición estática, ¿sí? Y estable, por superficie estable. Cuando ya logré hacer ejercicios estáticos, estables, adecuadamente, sin inestabilidad, pues entonces ya lo vuelvo dinámico. Lo dejo en una superficie estable, pero ya dejo de ser estático y hago acciones dinámicas. Logré hacer estabilización en ese tipo de ejercicios. Ahora me paso a superficies inestables, pero en superficies inestables vuelvo a trabajos estáticos. Y posteriormente, cuando ya lo ve bien, lo pongo en inestables dinámicos. O sea que lo mejor no es entrar, tengo esto muy inestable, subas en el balancín. No sería la mejor opción. ¿Sí? Toca llevar un paso a paso, que es parte del principio de progresión del entrenamiento. Este es un ejemplo de ello. Entonces, esto es una zona fundamental.
¿Sí? Hay un trabajo de la FIFA bastante interesante que muestra que la gente que entrena eso con una cosa que se llama los 11 más de la FIFA, si lo quieren lo pueden buscar en internet, está libre. Son una serie de ejercicios que ni siquiera usan balón, o sea, no es específico del fútbol, ¿sí? Donde ayudan a entrenar esta zona. Esa gente tiene entre 30 y 40% menos chances, siendo jugadores profesionales expuestos a muchas horas de entrenamiento y juego, 30 40% menos lesiones de tobillo y rodilla. Entonces ahora casi que es mandatorio que un club de fútbol haga los 11 más. Lo tiene que hacer, ¿sí? Porque va a prevenir lesiones. Se hace. Conozco de cerca el Deportivo Cali, es enfático, el número de lesiones baja. 11 más. 11, los 11 y el más de la FIFA. Y salen los videos de los ejercicios. O sea, saben cómo se hace el ejercicio como el instructivo, incluso cómo debe armar uno en la esquemita, los videos, y eso tarda 20 minutos en ejecutarse. 20 minutos en ejecutarse. Entonces hay tres columnas, uno en principiantes, intermedios y avanzados, y hay dos segmentos, uno que siempre se hace, una parte que siempre se hace, entrenamiento o prepartido, y hay otro que solamente se hace en entrenamiento. Entonces ahí es muy fácil de identificar. Y es extrapolable, de hecho otras federaciones de baloncesto, atletismo, han sacado esa información y están ya haciendo sus trabajos de investigación precisamente por la disminución del número de lesiones. Entonces es muy interesante este grupo médico, que el FMAC, creo que es de la FIFA, el grupo médico, ellos tienen esa publicación. ¿Sí? Entonces aquí vemos acciones de salto, ¿no? Mire que aquí le podemos poner el terubín, el alteratubo o el alterabán para obligarlo a que la ejecución sea adecuada. Un ejemplo, ¿no?, de ello, ¿sí? Para que no meta la rodillita así como la foto que vimos inicialmente, la gráfica que vimos inicialmente. Acciones de pliometría. La pliometría es fundamental para el entrenamiento de fuerza explosiva, ¿sí? Eso hay que hacer. El entrenamiento pliométrico se tiene que hacer para mejorar la fuerza explosiva. Ciclo, acortamiento, estiramiento, acortamiento. Pero en el niño se debe ser muy cauteloso en cuánto va a poner usted a hacer ese ciclo. Vimos el ejemplo de los 250 saltos a un niño con una rhabdomyolistis, ¿sí? Ojo, porque es que el niño juega la rayuela, ¿sí? Está saltando, haciendo acciones de estiramiento, acortamiento. El niño salta de muros, el niño salta lazo, el niño corre y salta encima del compañero. Acciones pliométricas. Si uno no tiene en cuenta qué está haciendo el niño en su vida diaria y aplica una carga de forma indiscriminada, puede llevarlo a lesiones. Sobre todo, ¿qué lesiones? Las que lesionan las fisis en los puntos de tracción, como el Osgood, por ejemplo. Entonces uno tiene que ser muy cauteloso con eso en el momento de aplicar la carga, porque se debe conocer cómo es el actuar del niño en el día a día para saber qué tanto le puedo meter de eso, porque si no, estábamos cometiendo un error. Y el niño ya lo viene entrenando, de hecho. Ya está jugando rayuela, lo está entrenando. Ya lo viene entrenando de su vida diaria. Empezar con sus movimientos sencillos, con la carga al frente, luego podemos pasar con ya cargas por encima de la cabeza, y luego ya enseñarle a hacer un arranque o un envión. Así debe ser la progresión, debe ser de esa forma. Este ejercicio es muy utilizado en muchos deportes porque ocupa grandes grupos musculares, ocupa muchas articulaciones, el movimiento es muy de la vida diaria y es extrapolable para el entrenamiento de fuerza explosiva. Entonces, finalmente le sirve un arquero para saltar, ¿sí? O un jugador para ir a cabecear un balón. Entonces se está usando mucho en otros deportes Entonces hay que enseñarle, claro que tiene que ser un movimiento, pero se toma también a la ligera. Ay, no, es que ese movimiento es muy bonito. Entonces ponen a todos los muchachos a hacer ese movimiento, pero no tienen buena técnica, no tienen buenos arcos de movilidad, pues terminan lesionándose con dolor de espalda como mínimo, ¿sí? Pero sí, llegar a este punto, eso puede ser. Quise traer este trabajo, que es en niños de Bucaramanga. Daniel Cohen es un inglés que vive aquí en Colombia y realizó este estudio. Es publicado en el 2013, si no estoy mal, hasta la fecha. Creo que es el de 2013, ¿sí? Y encontró esta asociación entre el riesgo metabólico y la fuerza, con una cosa muy sencilla y que, créanme, muy a mi pesar, yo desvirtuaba y consideraba inútil, que es el handling con un dinamómetro. Yo pensaba que, ¿cómo me va a venir a mí a hablar de fuerza con un movimiento de esto? Pero es que eso es muy funcional, de hecho nos hace humanos. ¿Sí? Es muy funcional y tiene una muy buena correlación con el perfil de fuerza y el perfil metabólico, no solo en niños, sino en adultos y en adultos mayores. Entonces me callaron la boca con eso
porque definitivamente es una buena herramienta. Aquí hicieron 669 niños, esos niños son de estratos 2 y 3, 8 a 14 años, 47% eran mujeres. Midieron un VO2 indirecto en una prueba de campo, un consumo de oxígeno indirecto en una prueba de campo, no fue medido por espirometría, que es el gol estándar para ese procedimiento. Hicieron el handling con un dinamómetro, con la mano dominante, sacaron el índice de OMA para ver resistencia a la insulina, midieron triglicéridos, LDL, HDL, que no está aquí, y las presiones arteriales y el perímetro de cintura también se midió en ese trabajo. En cuanto a antropometría, peso, talla y índice de masa corporal, el porcentaje de grasa se hizo no por antropometría, sino por impedanciometría, en una báscula de impedanciometría, y el TANA. Entonces, ellos dividieron en cuartiles a estos niños en relación a qué tanta fuerza tenían en esa dinamometría con relación a la edad y el género, ¿no? ¿Qué encontraron? Llamativo es esto, que, claro, ese cuarto cuartil, aquí, ¿sí? Es el niño que más fuerza tiene y aquí va disminuyendo la fuerza. ¿Sí? Los niveles de triglicéridos eran más altos en estos nenes que en estos, ¿sí? De forma significativa. La resistencia a la insulina no era significativa entre estos grupos, pero los de más baja cuartil en cuanto a fuerza en la dinamometría, pues eran niños que tenían una mayor resistencia a la insulina. Calculando el riesgo metabólico basados en Z-score, teniendo en cuenta la resistencia a la insulina, el perímetro de cintura, los triglicéridos y la concentración de HDL y la presión arterial sistólica, ustedes pueden ver que el riesgo relativo de este cuartil es mucho más bajo que el de este. Entonces, una vaina tan simple como un handbrake con un dinamómetro de mano, le puede uno hacer una prueba de tamizaje para riesgo metabólico. En el adulto mayor también hay trabajos de eso, ¿sí? También desvirtuaba yo esa herramienta, pero uno puede ver que efectivamente es una buena prueba de tamizaje. Antes de ponerse a hacer glicemias, índices de OMA, todas esas cosas, pues uno puede hacer una dinamometría en un colegio o en un sitio de estancia del adulto mayor, y puede hacer un handling y poder clasificar con una prueba simple de tamizaje qué personas están en más riesgo cardiometabólico y quiénes no, y a esos ya entrará a evaluarlos a profundidad e intervenir en caso que sea necesario, ¿sí? Y ya estamos hablando de fuerza. Entonces la fuerza tiene implicaciones en la salud, sí. El hecho de que no nos hayan enseñado a entrenar fuerza por una sesgada percepción de un comportamiento de variables en un trabajo del 64, pues nos puso en el riesgo. ¿Qué hay que hacer? Corregir eso, ¿sí? Para alguien al que yo le tengo respeto en cuanto a política se refiere, que Santana Mocus fue una persona que hizo que en su alcaldía quitaran la actividad física en los colegios públicos. Inaceptable, porque ¿para qué va el niño a perder tiempo haciendo ejercicio? Tiene que estudiar, ¿sí? Y lo vamos a someter a riesgos en salud, no tiene sentido, no tiene sentido. Entonces esto nos obliga a nosotros a entrar a evaluar más allá. Es en la Escuela Nacional del Deporte, es la IPS de la Escuela Nacional del Deporte, es una IPS enfocada en el deporte, ¿sí? Acá MEDES es un centro de medicina del deporte y pruebas especiales donde tenemos un laboratorio de fisiología del ejercicio. Este es todo el grupo de trabajo. Aquí está el doctor Tafur, estoy yo, que somos los dos médicos del deporte, es su presidente. Nosotros tenemos residentes de especialización en medicina del deporte de la Universidad del Bosque que vienen cada 3 meses a rotar con nosotros. Aquí en el auditorio hay 2 de los residentes, el resto es el grupo de fisioterapeutas del servicio. Acá tenemos el MEDES, que es el laboratorio de fisiología, tenemos consulta de medicina del deporte, de nutrición, fisioterapia, y tenemos el CAF también, el Centro de Acondicionamiento Físico. Todo está integrado en esta institución. Y aquí estamos haciendo pruebas. Por ejemplo, esto es un trabajo de fuerza o una prueba de fuerza. Aquí no se ve la plataforma porque la foto quedó mal tomada, culpa del residente que estaba en la foto anterior. Quedó mal tomada la foto, pero hay una plataforma de salto, no de fuerza, una plataforma de salto. De fuerza nos va a ligar. Un mes creo que tenemos una plataforma de fuerza. Pero la plataforma de salto es una persona que estuvo en un postoperatorio de un ligamento cruzado anterior. Y hay unos trabajos, incluso Daniel Cohen, que estaba en la publicación previa, tiene algunas investigaciones ya publicadas en relación a asimetrías en la fuerza y el riesgo de relesión en postoperatorios del ligamento cruzado anterior. Entonces, ese es un parámetro que nosotros tenemos
para definir si alguien puede o no entrar a actividades de campo cuando está en el postoperatorio. No solo el perímetro de la pierna, porque ya sabemos que el área de sección transversal del músculo es una de las variables de la fuerza, una sola, pero entonces nosotros tratamos de evaluar fuerza explosiva en saltos y ver diferencias. Si existen diferencias de más del 5% entre una extremidad y otra, procuramos no permitirle el paso a acciones de campo, ¿sí? Y lo dejamos aún en rehabilitación tratando de igualar esa diferencia, aún si el perímetro de la pierna esté bien. Y lo contrario también, si tiene una diferencia de 1.5 centímetros o 2 centímetros y las fuerzas están simétricas, no importa, lo soltamos, porque las fuerzas están bien. Entonces, lo soltamos y lo permitimos ya empezar a hacer la última fase, la fase 4 de rehabilitación, ya en acciones de campo propiamente dichas, con gesto deportivo. Conclusiones: se debe garantizar un ambiente seguro, debe haber un periodo de calentamiento de 5 a 10 minutos, no estiramiento. No estiramiento. Uno no estira antes de hacer ejercicio, no estira. Dos razones: la viscoelasticidad del músculo no es tan buena y su elongación no es tan buena por estar frío y puede generar lesiones, sobre todo de la fascia, ¿sí? Y generar dolores. Uno. Y dos, el estiramiento genera dos estímulos puntuales desde el punto de vista fisiológico. Uno es cuando yo estiro, sobre todo sostenido, cuando uno lo ve que está estirando acá o acá, ¿sí? Eso me genera un estímulo vagal, ¿sí? Y si yo voy a hacer un ejercicio sobre todo de fuerza y estoy generando un estímulo vagal para irme a dormir, no tiene sentido, ¿sí? Entonces no sería conveniente desde esa perspectiva. Y segundo, elongar el músculo hace que yo pierda la longitud óptima del mismo y por lo tanto el desarrollo de la fuerza va a ser menor. Recuerden que por la ley de Frank-Starling, ¿sí? Uno tiene una longitud del músculo que debe ser óptima para que haya más interacción entre actinas y miocinas y genera fuerza. Y si usted elonga, pues pierde longitud óptima, y si pierde longitud óptima, pierde fuerza. Entonces no se estira antes. Por eso lo puse no estiramientos. Estiramientos lo deja al final o en sesiones específicas de eso, ¿sí? Porque hay sesiones de entrenamiento específicos para eso, ¿sí? Priorizar una adecuada técnica, eso es lo más importante. Una vez la técnica está ejecutada adecuadamente, usted ya puede empezar a contextualizar de acuerdo a la forma deportiva y a la edad del niño de entrenamiento. Comenzar con cargas que sean propias, autocargas o cargas externas muy bajas. Caracteres del esfuerzo bajo o medio, como ya les había explicado. El incremento no menos del 10% de la carga previa cuando usted vaya a hacer la progresión de dicha carga. Siempre tener en cuenta eso, balances musculares. No es que uno lo ve mucho, sobre todo en nadadores, sobre todo los de libre, ¿no? El nadador de libre tiene pues, pectorales muy grandes, ¿sí? Pechos muy grandes, y son todos así, ¿sí? Y eso no es porque el nadador le gusta pararse así. Lo que pasa es que casi no entrena lo de atrás, y esto le gana, y tiene una actitud postural inadecuada, y eso lo lleva a lesiones. Y con Diana hemos visto infinidad de lesiones de manguito rotador derivados de eso. Entonces, generar imbalances musculares es un problema que favorece a lesiones. Siempre tener en cuenta que uno, si entrena arriba, debe entrenar abajo, si entrena a la izquierda, tiene que entrenar al derecho, si entrena adelante, tiene que entrenar hacia atrás, ¿sí? Siempre conservando el balance muscular, siempre, para evitar lesiones. 2 a 3 sesiones por semana, no consecutivas. El ejercicio más complejo en ejecución, por ejemplo una sentadilla, debe ser el ejercicio que se hace al principio, donde está menos fatigado y puede ejecutar el movimiento mucho más fino, ¿sí? Si usted deja el movimiento más complejo cuando está cansado, muy seguramente no le va a hacer bien el movimiento. Entonces los ejercicios más complejos se deben trasladar al principio de la sesión de entrenamiento. Lo que hablamos de core, estabilización logopédica, al final, ya después del ejercicio, en la vuelta a la calma, uno sí debe hacer un enfriamiento y un estiramiento, y ese estiramiento pues estático, sostenido, 10-15 segundos de estiramiento de cada grupo muscular, ahí es válido, o sesiones incluso específicas para mejorar rangos de movimiento en cuanto a retracciones se refiere. Y se debe hacer una monitorización de la progresión del entrenamiento con las herramientas que usted tenga, una RM, carácter de esfuerzo, multiforce, plataforma de salto, plataformas de fuerza. Dependiendo de qué dispositivos tenga, pues así mismo puede hacer el control de la carga de entrenamiento. Yo les agradezco su atención, espero les haya servido de algo. ¿Y alguna pregunta? Hola. Sí, señor, yo le paso si quiere. No, simplemente me llamó la atención lo último que dijiste sobre que no se debe estirar antes de caminar. Ah, sí. ¿Es para todos los deportes o Para todas las personas. Todas. Todo el mundo. Yo quiero hacer ejercicio, no estiro. Inicio, no somos inicios. Si hay que sentar en camino.
¿sí? Yo debo calentar, movilidad articular, entrada al calor, todo eso sí se debe hacer. Pero estiramientos, a menos que sean estiramientos balísticos, y esos estiramientos balísticos los hace gente muy entrenada. O sea, ya es un élite. Ya es un élite. ¿Has visto? No sé si han visto a Usain Bolt, bueno, antes o a Isinbayeva, que sí me gustaba verla mucho. Ella hacía los movimientos balísticos antes de los saltos. Y esos movimientos muy rápidos, que hacen parte de estiramiento, para rangos de movimiento y mejorar su movilidad. Esa gente sí. Sí, eso sí lo puede hacer. Nosotros no. Primero siempre observa que la persona hace estiramientos antes de la... Ah, sí, no, todo el mundo. ¿Sí? No, pero que todo el mundo lo haga no quiere decir que esté bien. Pero sí, uno ve eso. E incluso en el gimnasio le dice, sí, estire y vamos a empezar. No es coherente ni desde el punto de vista biomecánico ni desde el punto de vista fisiológico. No es coherente. Estiramientos al final, o en sesiones específicas de estiramiento, donde usted ya tuvo que haber tenido un calentamiento previo, entrar al calor, ¿no? Y empieza a hacer su proceso de estiramiento. Porque ahí, como le digo, eso es una de las cualidades físicas que hay que entrenar y podría dedicarse tiempo exclusivamente a eso. Pero sí, eso que estamos hablando es para un ejercicio básico en una persona o es para solamente para entrenamiento deportivo. Todas estas recomendaciones en general. El niño tiene que entrenar fuerza en general, así sea un deportista. Si es deportista como yo lo soy, pero sea o no sea deportista. Ya vimos el carácter metabólico, o implicaciones metabólicas que tiene el no tener fuerza, o que uno podría creer no tener fuerza. Entonces el entrenamiento de fuerza debe ser una prioridad en salud pública, para todo el mundo. Niños, adultos, ancianos. ¿Cuándo es el mejor momento para entrenar fuerza? Ya. ¿Cuántos años tiene? Ya. ¿Cómo lo va a entrenar? Ahí sí va al consultorio. Última pregunta. Sí, no, tranquilo. Referente a la saltabilidad, ¿qué tan importante es yo llegué tarde a la conferencia y no sé si hablaste de saltabilidad al principio, pero la saltabilidad, ¿qué tan importante es en el proceso de Sí, el entrenamiento de ciclo de estiramiento, acortamiento, que es lo que uno hace cuando va a saltar, ¿sí? Ese o pliometría es fundamental para el entrenamiento de fuerza explosiva. En la mayoría de las acciones es fundamental eso, sobre todo en acciones deportivas es clave el entrenamiento. Lo que pasa es que uno sí tiene que dosificar muy bien la carga, sobre todo en niños que pueden hacer apofisitis por tracción en la espina anterior de la tibia, o en el polo inferior de la rótula, o en el tobillo, o el codo, ¿sí? Y eso está relacionado con las actividades que son de la vida diaria. Juegan rayuela, saltan lazo y ahí están haciendo ese tipo de entrenamientos. Si uno no tiene en consideración eso y aplica cargas excesivas de ese tipo de entrenamiento en su sesión, puede eventualmente llevarlo a lesiones por sobrecarga. Y en ese caso, pues serían esas apofisitis por tracción. Doctor, tenemos una pregunta del doctor Mauricio Ángel y dice: mis hijos 8 años y yo 55 años jugamos tenis de alto rendimiento. No debemos estirar antes de jugar, pero sí después. Sí, es precisamente eso lo que estamos diciendo. Lo que deben hacer antes de jugar es hacer un buen periodo de calentamiento, una entrada de calor adecuada. ¿Sí? Eso sí deben hacer, movilidad articular, todo ese proceso. El estiramiento, déjelo al final para usted o los niños, es importante. Y hay que hacerlo también, porque como yo les decía, la vuelta a la calma no es solamente bajar la temperatura, hay que bajar la frecuencia cardíaca, hay que bajar la frecuencia respiratoria, bueno, todos los procesos que se deben dar en una vuelta a la calma. Y ese estiramiento genera un estímulo vagal que finalmente me estoy llevando a la vuelta a la calma. O sea, es absolutamente pertinente después de la sesión de entrenamiento o competición, ¿no? Ya que hablaba que era competitivo. Entonces, debe ser así. No hay ninguna pregunta tonta. Después de cada repetición de cada grupo muscular, ¿uno tiene que estirar ese grupo o tiene que esperar a completar todo el entrenamiento para poder hacer el estiramiento? Me parece que usted debería dejar una sesión al final del estiramiento para que hacerlo bien. Pero digamos, si usted no va a volver a utilizar ese grupo muscular, y eso sería que usted no va a usar sus brazos, por ejemplo, pues entonces sí lo podría eventualmente hacer. Pero no tendría sentido, ¿no? Uno tiene como a estirarlo, porque como digamos ahí se dice, queda uno como con la sensación de contracción, pues tiene como hacer el estiramiento, pero realmente no es adecuado. Doctor, es que eso que pregunta, uno lo ve mucho en el gimnasio, Sí, que
se la ponen en la persona pared y... o acaba de hacer pierna y empieza a Sí. estirar, Ujú. cambia, De acuerdo. y va pasando cada ejercicio y va haciendo Déjenlo al final, para que va a ser un estímulo vagal si todavía está haciendo ejercicio debe ser simpático. No solo para las niñas, sino simpático desde el punto de vista económico. Simpático. Señor. La pregunta mía es, hablaste que hay niños que tienen una estructura para tener fuerza, otros para tener velocidad. Uno podría, dependiendo de la fisionomía del niño, tratar de estimular más algo de lo que quisiera tener en desarrollo. Me explico, una persona muy delgada, un niño muy delgado, de pronto estimularlo a que tenga es demasiada fuerza o músculo, eso podría cambiar. Recuerde que la musculación no es tan relevante en ellos, porque no se va a dar por la inmadurez que tiene desde el punto de vista hormonal. Entonces no sería como un objetivo. Yo realmente no pensaría en que mi objetivo es hacerle musculación. O sea, fuerza. En niños pensemos en fuerza, en niños pensemos en fuerza. No hay musculación como tal, no, realmente es irrelevante. No, digamos ¿Sí? que lo llevo es a niño adolescente en el proceso de... Si el adolescente quiere llegar a musculación, se puede y se enfoca a trabajos de musculación, no hay ningún problema. Lo puede llevar, pero ya el adolescente, el niño para musculación, no es coherente con la edad del niño. ¿Sí? No, pero no estoy hablando de fuerza, estoy hablando de musculación, ¿sí? Que es diferente. Buenas noches, doctor. De pronto mi pregunta va en ese mismo sentido. En días pasados encontré en internet que el niño más fuerte del mundo y estaba pues culturista. Entonces no sé hasta qué punto puede causar problemas y la parte pues de adicción, ¿no?, al ejercicio. Bueno, a mí lo que me preocupa en ese caso es maltrato. En eso pienso yo, maltrato infantil. O sea, esa sería mi preocupación, no tanto ni médica, maltrato infantil. ¿Sí? Sí, y si le están aplicando cosas para aumentarle más músculo, es maltrato infantil. Si tiene una carga de una musculación como la que imagino debe tener, tiene que tener unas horas de entrenamiento absurdas, maltrato infantil. Por lo que veo. O sea, a mí me preocuparía más bien eso. ¿Sí? Más bien el maltrato. Las lesiones hasta se manejan. Si lo lesionan pues por cargas, eso se maneja, pero el maltrato infantil me parece. Es mayor, me preocuparía más eso. Cuando se habla de fortalecer esta parte del cuerpo, yo noto, por ejemplo, que en la fisioterapeuta del piso pélvico hablan mucho de hacer ejercicios en apnea para fortalecer, para darle mayor tonicidad a esta parte. Como obligarlo a uno a contraer acá. Ajá. Sí, hace una contracción isométrica en ese caso, ¿no? Pero Y es hace parte del entrenamiento, no es lo único que hay que hacer, pero es una contracción isométrica que hace parte del entrenamiento. De hecho, cuando uno está arrancando en esas fases y son muy inestables y muy débiles, uno no lo puede hacer abdominales porque el fijo le va a doler alguna parte. Entonces lo manda a hacer más acciones isométricas, contracciones sostenidas, y ese tipo de cosas como apnea para tener la contracción sostenida. Eso también hace mejorar la fuerza. De hecho, estábamos hablando ayer de hipertensión arterial y entrenamiento de fuerza, y los ejercicios que más reducen las cifras tradicionales en cuanto a entrenamiento de fuerza son acciones isométricas, como ese. El entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de fuerza realizado por medio de, digamos, de loma, trabajo de loma, es recomendable. ¿Cómo es loma? O sea, por decirlo, subir la vitrera en los niños. No, ni en nadie. No, esas son acciones que no. Eso, digamos que está muy reevaluado, ¿sí? Sobre todo ese tipo de entrenamientos inclinados o lo que le hacen las escaleras. No sé si han visto a los niños de patinaje en el estadio Pascual Guerrero subiendo y bajando grados. Eso termina siendo una sobrecarga no funcional y seguramente lesiones deportivas. Entonces yo pensaría que no hay otras formas más acordes, sobre todo para un niño en la edad, para hacer ese tipo de ¿A partir de qué edad se puede empezar el trabajo de loma? Uy, no sé a qué partir. Yo pensaría que no se debería hacer, a menos que mi deporte sea, por ejemplo, esa gente de orientación, ¿no? Parece algún ciclista. Ellos sí, porque son específicos. Sí. ¿A partir de qué edad empezaría a trabajar el... No sabría decir, no tengo ni idea.
No sé si alguno de los residentes sabe de alguna respuesta. Yo no la tengo, no sabría decir. Igual yo soy entrenador de patinaje. Ah, bueno, entonces usted no le hace subir y bajar, ¿verdad? No. Tengo una experiencia y tengo niños de promedio de 10 años y desde los 8 años vengo trabajando en fuerza. Sí, de hecho sí, debe ser. Y pues yo soy egresado de la Escuela Nacional del Deporte. Mi profesor fue Florian. Claro, por supuesto. Él recomienda el trabajo de fuerza. Total, y en la escuela estamos convencidos que sí. Exactamente. Sí. Y con el profesor tenemos un determinado de peso para cada edad. Y así es que la venimos trabajando. Ya, bueno, entonces ese es un buen dato que usted lo menciona y a mí se me olvidó decirlo. Había en alguna diapositiva que decirlo, no estaba anotado porque tenía que decirlo, se me olvidó, pero ya que lo mencioné es cierto. Se dice que cuando usted tiene la capacidad de hacer una RM de 1.5 veces su peso corporal en una sentadilla, podría hacer entrenamiento de fuerza. No existe absolutamente nada en la literatura que lo soporte, ni que lo avale, ni que lo descarte. Eso es casi empírico. Sí, claro, pero mucha gente lo hace. No sé si sea bueno o malo, porque no encontré nada, no existe en la literatura, no puede ser uno tan atrevido, no encontré. Sí, por puntos ya. Igual en los trabajos de la IA también no tienen ese volumen. Sí, está así. Eso es más así, es más pero de experiencia. Exacto, es más de tradición oral, porque realmente no he encontrado. Y nosotros hicimos una revisión interesante en Coldeportes en Bogotá, tratando de sacar unos lineamientos del entrenamiento de las cualidades físicas en Colombia, y parte de eso fue hablar de fuerza. Y buscamos ese dato. ¿De dónde viene ese dato? No lo encontramos. Y estamos hablando de un montón de gente que buscó eso y no lo encontramos. No sabría decir, pero sí es un parámetro que algunas personas tienen en cuenta. Yo no lo puedo desvirtuar, tampoco lo puedo confirmar. ¿Puede usarlo o no? Realmente no. Sí, porque yo tengo una experiencia de 1 año y medio, casi 3 años, con el entrenamiento de fuerza y no tengo hasta ni niño con eso. Sí, seguramente se puede hacer. Y el trabajo de fuerza en Loma, pues, yo te en Palmira y allá la mayoría de los estudios trabajan en esa parte. ¿No? Sí, no sabría decirle. Fatal. ¿Les va mal? No, pues, a ver. No recibiendo, no me interesa. Esa saturación deportiva, vamos a llamar saturación deportiva, ya, y ese techo deportivo se va a mermar. Ya. Sí, probablemente, yo no estoy de acuerdo con eso. Obviamente. No sabría decirle la edad. Otra pregunta. Pero qué pena, pero es que él iba a preguntar y ahorita pasamos. ¿Bien? Dale. La primera es que cuando usted habla de la parte de los niños, no hablamos de musculatura sino de fuerza. Entonces tenemos que la curva que usted mostró de fuerza era una curva con tendencia hacia la meseta. Sí, claro. Pero entonces los niños, a medida que van creciendo, esa curva no se va extendiendo y van ganando más fuerza por el desarrollo endocrino pues, que tiene. Sí, pero el comportamiento de meseta es igual, porque es que todo eso es saturable, eso depende de proteínas, y las proteínas son saturables todas sus acciones, ¿sí o no? Entonces eso es saturable. El comportamiento de meseta uno lo ve en casi todas las variables fisiológicas. ¿Dónde estará eso? Acá, ¿sí? Es eso. Todos tienen ese comportamiento, casi todas las variables tienen ese comportamiento. O sea que después usted, por más que haga, esto se va a quedar en el. Sí, hay un techo, no es infinito. El consumo, supongamos que eso no fuera fuerza, sino consumo de oxígeno. ¿Sí? Entonces usted va a ver el consumo de oxígeno, va aumentando y llega un momento que hace un reto. Por más que quiera, no puede consumir más oxígeno en función del tiempo. Es saturable. Sí. Y en el niño es más importante eso, ¿sí? ¿Qué es? Ahorita usted hablaba sobre los ejercicios isomórficos y principalmente hipertrofia en los pacientes adultos. Ahorita hablamos de los pacientes hipertensos con riesgo metabólico cardiovascular alto. Es decir, que yo en la consulta debo prohibirles la realización de principalmente pues, ganando musculatura y preferiría los isomórficos. No, prohibirlo no está contraindicado. Tendría que ser una progresión del entrenamiento, pero eso que se mencionaba antes, que el entrenamiento de fuerza estaba contraindicado en gente de hipertensa. Hay algunas contraindicaciones puntuales, ¿sí? Pero realmente y casi todas están
digamos, salvadas o protegidas si usted evita maniobra de WhatsApp. Casi. ¿Sí? Pero el entrenamiento de fuerza está indicado en todo el mundo. Casi que no hay, habría que buscar una contraindicación puntual y que sea absoluta, que no creo que exista, no hay contraindicaciones relativas. Entonces, no, el entrenamiento de fuerza, lo que quiera, si yo tengo 90 años y quiero ganar masa muscular, pues puedo llegar a eso. ¿Cuánto va a ganar? Obviamente va a ganar menos pues, por su condición en la edad, pero primero hay que hacer una progresión. Y puede eventualmente ser, de hecho, por ahí sale alguien en una propaganda, no sé, en internet, creo que es que sale en Facebook o algo así, de un señor de edad, como unos 70 años, que es desacondicionado, y luego empieza a hacer entrenamiento de fuerza y pone sus fotos, y pues es un tipo sumamente musculoso. ¿Eso pasa? Y si es hipertenso, igual no le pasa nada. Antes al contrario, mejor. Ayuda a bajar la presión. 3 o 4 milímetros de mercurio en la sistólica. O sea, el ejercicio no es que le baje la presión arterial, realmente, eso baja muy poquito. ¿Sí? El ejercicio tiene efectos favorables desde el punto de vista de riesgo, sobre todo por factores de riesgo no convencionales, como por ejemplo hacer una buena modulación del sistema nervioso autónomo, por ejemplo. Entonces, el ejercicio entre ellos la fuerza, en general. Y ahora sí, en cuanto al time o el tiempo de trabajo concéntrico, o sea, entre el trabajo de la positiva y la negativa, el trabajo concéntrico y excéntrico, ¿cuál debería ser? El tiempo para el movimiento. Eso depende, ¿no? Depende de lo que uno quiera. Pero, por ejemplo, yo le voy a hablar de un ejemplo de musculación. Entonces, cuando si hablamos en niños, ¿cierto? Yo pienso que debe ser más, el trabajo con los niños debe ser más enfocado a la parte de que, que conozcan bien la metodología del ejercicio. Sí. ¿Ya? Entonces, al conocer la metodología del ejercicio, la ejecución del movimiento va a ser más lenta. Seguramente al principio debe ser porque para poder hacerlo bien. Exactamente. Sí, de acuerdo. Entonces, va a afectar, entonces, si yo deseo que me desarrolle la fuerza explosiva. Ah, sí, pero es que como ese no es el objetivo en ese momento. Sí, ese es otro objetivo. Entonces, el objetivo es mejorar la técnica. Ya, ustedes mejoró la técnica. Ahí sí ya puede pensar en fuerza explosiva. No vamos a poner a un muchacho de 9 10 años en fuerza explosiva cuando ni siquiera puede hacer el ejercicio. La idea es buscar más adelante, entonces, la trabajar fuerza explosiva. Si es el caso para ese niño, pero si es resistencia a la fuerza, pues es otra cosa, dependiendo de lo que uno quiere, de lo que uno quiere. Sí, no, con gusto. Cuéntame.